El próximo 11 de marzo se cumple un año desde que la Organización Mundial de la Salud declarara como pandemia el coronavirus COVID-19. En la locución realizada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom, este señaló que se trata de una crisis que afectará a todos los sectores. It's a crisis that will touch every sector. So every sector and every individual must be involved in the fight. Y efectivamente eso fue lo que pasó. La pandemia no solo impactó el sistema de salud, sino que movió también los cimientos de las sociedades democráticas, puso a prueba las libertades políticas y los derechos civiles, y dentro de ellos, la protección y promoción de los derechos de libertad de opinión y expresión, así como de acceso a la información. No fueron pocos los gobiernos que antes de la pandemia ya se avisoraban como autoritarios, y que en ella optaron por el camino de la consolidación de su poder, haciendo un uso desproporcional de las facultades ejecutivas en detrimento de la información a la que la población tuvo acceso. Unos gobiernos optaron por penalizar publicaciones relacionadas con la pandemia, recurriendo al encarcelamiento arbitrario. En Venezuela, varios periodistas y médicos fueron detenidos por publicar información sobre la expansión del virus y cuestionar las respuestas del gobierno ante la crisis. De otra parte, en países como Estados Unidos, Nicaragua, Guatemala y México, el periodismo fue blanco de campañas de estigmatización por parte de los gobiernos. En Estados Unidos, el expresidente Trump llamó a varios periodistas deshonestos y declaró que verdaderamente dañan a nuestro país. Go ahead, please. Said many times that the U.S. is doing far better than any other country when it comes to testing. Yes. Why does that matter? Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day? Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please. El presidente Alejandro Yamatei de Guatemala declaró que desearía poner a la prensa en cuarentena, pero no pudo. Sin embargo, no solamente los medios de comunicación han sido objeto de censura o restricciones. El monitoreo y control incluso ha alcanzado las redes sociales, imponiendo sanciones penales con parámetros vagos y ambiguos bajo el argumento de evitar la difusión de información falsa. En Perú, se estableció que quienes desinformen a la ciudadanía con noticias falsas podrán ser sancionados con pena privativa de la libertad de hasta 6 años. En Argentina, por su parte, se iniciaron causas penales por intimidación pública contra ciudadanos que publicaron en sus redes sociales información falsa. En cuanto a los desafíos al derecho a la información, estos no se limitaron al establecimiento de medidas que regulan, restringen o coartan directamente la libre circulación de ideas, sino mecanismos indirectos que reducen el acceso a la información oficial. Por ejemplo, en El Salvador, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil informaron de la imposibilidad de realizar preguntas en conferencias de prensa oficiales, así como la falta de información desagregada sobre el desarrollo de la pandemia. En Guatemala, un conjunto de periodistas denunció públicamente la restricción de canales virtuales para dirigir preguntas sobre las respuestas al COVID-19. De otra parte, se han institucionalizado medidas como las adoptadas en Colombia, en donde por medio del decreto legislativo se amplían los plazos para dar respuesta a los derechos de petición. Medidas parecidas a estas fueron adoptadas en Estados Unidos, en Honduras y en Argentina. Ante todo esto, es importante recordar que el acceso a la información que está en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos y que los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Lo que estamos viviendo en la región es una gran paradoja. En uno de los momentos en los que más se necesita una prensa plural, libre e independiente, es precisamente cuando ésta se ve más regulada o restringida. Vayamos entonces a los dilemas. En el marco de una pandemia, ¿es válido limitar a los medios de comunicación al uso de fuentes oficiales con el fin de generar certeza y tranquilidad a la población? ¿Es razonable que para evitar la difusión de información falsa sobre COVID-19,
los gobiernos realicen ciberpatrullajes y establezcan sanciones a quienes las difunden? ¿Está justificado que la información pública oficial se reduzca o restrinja, o que se amplíen los plazos para su entrega en un contexto de confinamiento, en que es importante anotar que también los propios funcionarios públicos laboran en condiciones de virtualidad?